Y bien, continuamos en Más de Una Lora del Río. Ya estamos concretamente con, ya lo anunciamos anteriormente en nuestro sumario. Tenemos la presencia aquí con nosotros en el día de hoy de Miguel Ángel Nogales, en este caso portavoz y concejal del Grupo Compromiso con Lora. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes de Onda Cero Lora del Río. Miguel Ángel, ustedes noticias en los últimos días. Es verdad que se han producido muchas. Está claro que hemos tenido ese pleno reciente donde no salieron adelante los presupuestos. A continuación, hubo bastante movimiento político en torno a esa no aprobación de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Lora del Río y poco después conocimos su renuncia, podemos decir, o dimisión, no sé cómo denominarlo, a esa delegación que usted ostentaba, que era la del POFEA, el antiguo PER. Miguel Ángel, empezando un poquito para romper el hielo, supongo que días muy tensos, ¿no? Y muy intensos, ¿no? En cuanto a política de Lora del Río, y también imagino que en el seno de Compromiso con Lora, ¿no? Bueno, son días, lógicamente, que cuando se toman decisiones de estas características y de esta magnitud, pues lo vives de una forma, pues, con muchísimas reuniones, con muchísimas cosas entre los compañeros de Compromiso con Lora, porque tienes que tomar una decisión y cuando se toman decisiones firmes, pues tienes que contar, por supuesto, con el comité de tu partido, que es prioritario, y claro, y se estudian las distintas posibilidades y claro, nosotros tomamos una decisión que en ese momento hemos visto que era la más correcta por los hechos que se habían producido, y se toma la decisión y se informa al pueblo de cuál es la decisión que hemos tomado y por qué ha sido la renuncia tanto de la delegación como de la presidencia de la mesa de contratación. Uh-huh. ¿Cuándo decides que lo mejor para ti y para el partido es renunciar en ese momento a esa delegación que acabas de comentar y también a la presidencia de la mesa de contratación? Pues justamente cuando termina el pleno me llama el presidente de Compromiso con Lora y me dice que lo que tenemos que hacer es convocar una reunión del comité, que teníamos que analizar el pleno, y el pleno fue el jueves y nosotros pues nos reunimos el lunes y se toma la decisión de dejar la delegación y la presidencia de la mesa de contratación el mismo lunes. Pero es un acuerdo también consensuado entre vosotros. De alguna forma el partido te insta a que lo mejor, viendo las circunstancias, es renunciar. ¿Tú también lo tenías claro? ¿Cómo se interpretó todo esto? Es unánime. El partido, cuando llega, lo teníamos muy claro cuál era la postura, tanto mía como del presidente, y hablamos con el comité porque se había demostrado en el pleno del ayuntamiento que no había diálogo entre el Partido Popular y Compromiso con Lora, y aparte de no haber diálogo, pues esos presupuestos que se habían presentado no nos representaban, porque habían sido unos presupuestos hechos unilateralmente por el Partido Popular. Entonces tenemos claro que donde no hay diálogo, donde no hay opciones a poder dialogar, tienes un camino muy fácil y un camino de renunciar. No te puedes quedar apalancado en el sillón, porque eso no es bueno para el pueblo. Uh-huh. Y entonces, pues, yo no soy un político que vengo a apalancarme en los sillones. Yo sé trabajar en la oposición, sé trabajar en el gobierno, pero yo sobre todo sé trabajar cuando existe diálogo y cuando existe respeto, y entonces en ese sentido lo teníamos muy claro. Uh-huh. Hay que decir que no hace, creo que hará un año, ¿no?, que te hiciste cargo, ¿no?, de la delegación, ¿no? De la delegación, sí, fue desde marzo del año pasado, y bueno, prácticamente ha hecho un año del tiempo que se ha estado trabajando ahí. Y este año, no sé, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo ha sido la relación entre Compromiso con Lora y el Partido Popular, que hacíais esa coalición de gobierno? Bueno, nosotros entramos para trabajar como siempre entramos, porque nosotros estamos siempre dispuestos a aportar lo máximo para Lora del Río, y ya prácticamente desde septiembre para acá el diálogo se va rompiendo. Y se va rompiendo porque nosotros vemos una serie de cosas que no están, que creemos que no es lo mejor para el pueblo de Lora del Río. Entendemos que existe, porque existe una minoría
en el pleno del Ayuntamiento de La Río, porque el Partido Popular está fracturado y entendemos que hay que hablar con todas las fuerzas políticas y dialogar con todas las fuerzas políticas, porque no puede ir un pleno a perderlo, a no ser que te quiera hacer la víctima. Entonces resulta que nosotros entendemos que hay una parte importante en el pleno del Ayuntamiento a la que tiene que ser escuchada. Es decir, exactamente lo mismo que se hacía en la anterior legislatura, y que en muchas ocasiones, cuando yo era primer teniente alcalde en la legislatura pasada, y era la persona responsable en sentarme con la oposición, que eso es lo que yo digo, que es lo que el ojo no ve. Eso no lo ve. Pero lo que sí es verdad que tanto los diferentes partidos políticos, cuando existía esa minoría, porque el Partido Popular tenía 7 concejales en la legislatura pasada y uno de Compromiso con Lora, ya después Ciudadanos abandonó el pacto, pues lógicamente había una minoría en el salón de pleno, pero se llegaban muchos puntos consensuados a base de muchas negociaciones y mucho diálogo. Entonces, cuando eso ocurría, es porque quien te está hablando ahora mismo se sentaba y respetaba a todos los grupos políticos que había en el salón de pleno del Ayuntamiento de La Río. Es de la única forma que se puede sacar las cosas adelante. El político tiene que tener, ante todo, capacidad de diálogo, capacidad de respeto a las demás fuerzas políticas y saber lo que es una institución democrática. Entonces, en ese sentido, nosotros, pues lo que hacíamos era aportar eso al Ayuntamiento de La Río. Y quien se sentaba en el 90% de las veces a negociar era el portavoz de Compromiso con Lora, y entonces cuando veo que ahora no existe ese diálogo, incluso que ese diálogo no existe ni con nosotros, pues lógicamente tienes que tomar decisiones firmes en política y exigir que eso exista. Miguel Ángel, ¿cuáles son las causas de esa ausencia de diálogo según tú? Yo entiendo que el Partido Popular piensa que sigue teniendo 9 concejales. Los problemas entre ellos existen porque son evidentes, existen porque hay concejales de ellos que no van por un motivo u otro a los plenos, y se saben las diferencias porque lo sabemos todos, pero eso es un problema del Partido Popular. A mí eso me da exactamente igual lo que le pasa al Partido Popular, ni que piensen que tengo una mayoría absoluta. A mí lo único que me importa es el pueblo de Lora del Río. Entonces ha cambiado la circunstancia, porque se ha visto que entre ellos mismos han tenido problemas, pero esos problemas no los puede llevar a que el pueblo de Lora del Río quede bloqueado. Entonces tienes que dialogar con todo el mundo. Te podrá gustar más o menos los que están enfrente, pero son parte importante del ayuntamiento, y nosotros también somos parte muy importante. En septiembre del año pasado salió 1.800.000 euros del remanente de tesorería con el voto de Compromiso con Lora, para que hubiese apoyo a la cultura, a la educación, al deporte, al alquitranado de las calles, y eso fue decisivo Compromiso con Lora. Compromiso con Lora es un partido muy necesario y un partido que trabaja, pero Compromiso con Lora también tiene que entender y también tiene que exigir que exista diálogo. Uh-huh. El tema del diálogo, Miguel Ángel, ¿a partir de ahora qué? Es decir, porque bueno, la decisión que has tomado, imagino que evidentemente no tiene marcha atrás, al menos de momento. No sé si hubiera algún momento en el cual ese diálogo el cual tú estás reclamando se produjera y os podríais sentar, si esa decisión que has tomado pudiera tener, no sé, esa marcha atrás o reconducir de nuevo la situación. Hay dos cosas que tienen que quedar muy claras. Nosotros hemos decidido dejar una delegación y no hay marcha atrás, eso lo tenemos claro. Otra cosa es que nosotros, cuando nos llamen a dialogar, nosotros vamos a ir a dialogar, porque el pueblo no se puede quedar bloqueado. No tiene nada que ver una cosa con otra, porque aquí se ha tomado una decisión, esa decisión pues viene de unos hechos que han ocurrido anteriormente. El partido mayoritario tiene que empezar ya una ronda de negociación con todos los partidos políticos.
Lo que Compromiso con Lora ha dicho, que se sienta con todos los partidos políticos en esa mesa de negociación. Bueno, no, de otra forma no puede ser, ¿no? Claro, exactamente. Y eso es lo que nosotros hemos exigido. Es decir, yo no voy a ir tampoco de la mano de ningún partido. Cada partido que presente sus propuestas, lo dejo muy claro aquí en Onda Cero. Es decir, que cada uno presente sus propuestas, las vemos allí y se tendrán que estudiar todas y cada una de las propuestas. ¿Por qué? Porque nosotros es lo que entendemos que es lo que tenemos que hacer ahora mismo y ver la predisposición que tiene cada partido político. Aquí cuando se va a una negociación que está hablando del interés del pueblo de Lora, y es una cosa que ADN, una de las cosas que Compromiso con Lora lleva en su ADN, es una cosa muy importante que te voy a decir, que Compromiso con Lora va a esa negociación con una máxima, que cuando se va a una negociación no se trata que gane Compromiso con Lora. Nosotros podemos ir a una negociación, como se suele decir, y todos tenemos que ir con la mentalidad de perder y de dejar los intereses partidistas al lado y los egos. Tenemos que ir con una sola mentalidad, que quien gane sea el pueblo de Lora del Río. Eso es muy importante en una negociación cuando te vas a sentar. Por eso nosotros no vamos acompañados de la mano de nadie, nosotros vamos libres a una negociación, con nuestras propuestas, con las propuestas que Compromiso con Lora ponga y por supuesto a escuchar las propuestas de todo el mundo. En esa línea de diálogo nos van a encontrar, pero nosotros hemos tomado una decisión, eso no quiere decir absolutamente nada. Y nosotros seguimos exigiendo negociación. Aquí se tiene que acabar también el victimismo en política. En el Pleno yo le pedí al señor Enamorado que dejase el presupuesto en lo alto de la mesa porque no iba a salir. Tú tienes que tener la coherencia de dejar ese Pleno en lo alto de la mesa y ponerte a negociar. Y todavía tienes la obligación de ponerte a negociar. Pero yo quiero saber si todas las partes también están dispuestas a negociar por el interés general del pueblo. Yo no puedo ir a una negociación diciendo mi verdad es absoluta, porque entonces estamos equivocados. O voy a echar un pulso, estamos equivocados. Cuando se va a una negociación, tienes que saber, todos los partidos políticos, que aquí quien gana es el pueblo de Lora del Río, con lo cual tienes que saber en una negociación ceder. Si no lo haces, estás muy equivocado, porque estás perjudicando gravemente los intereses del pueblo de Lora por unos intereses partidistas. Miguel Ángel, esos presupuestos generales de 2022, en este caso el presente ejercicio, que no salen adelante, en este caso, bueno, achacáis que bueno, no salen adelante porque no son escuchadas vuestras propuestas. Claro, por ejemplo, nosotros en el Pleno Municipal hablamos de un plan de empleo propio, que explicamos por qué queremos un plan de empleo propio. Nosotros hablamos... Porque, perdona, las comisiones informativas previas, como porque, claro, al Pleno más o menos se llega, y eso ya es una cosa que también es evidente, se llega con las decisiones ya más o menos tomadas. Es decir, allí en el Pleno se hace una exposición pública de todos los datos, vosotros también tenéis vosotros una intervención a la hora de exponer las circunstancias o cómo veis cada punto, pero de alguna forma suele ser muy poquito común el hecho de llegar a un pleno y bueno, no saber exactamente qué se va a votar. Siempre llegáis ya con el voto decidido. Hombre, lógicamente, porque yo te digo, si tú me dices anteriormente, hubo una junta de portavoces donde no hubo negociación. No hubo negociación. ¿Qué pasó en esa junta de portavoces? Pues nada, que el señor alcalde llega y dice que tiene sus concejales y que tiene 8 concejales para ir al pleno. Entonces se acaba la negociación y la negociación duró muy poco tiempo. Después llega una junta de portavoces donde ya prácticamente a 2 días más tarde era el pleno, con lo cual no había tiempo para una negociación porque la negociación se rompió en la junta de portavoces. Sí, cuando se va a una negociación, te vuelvo a decir, se tiene que ir a ceder, incluso teniendo la mayoría absoluta, porque lo bueno de la democracia es llegar a consensos con todo el mundo y escuchar a todo el mundo, porque todos tienen algo que decir. ¿Pero tus propuestas las pusiste en toda la mesa ese día o sí, qué pasó? Hombre, si a ti ya te dicen, yo puedo poner todas las propuestas que quiera, pero si a ti te dicen que tú llegas y que si en un momento determinado me traigas propuestas que ya se estudiarán, eso es una falta de respeto en una negociación. Yo jamás he llegado así a una negociación. Jamás. Así no se puede llegar nunca a una negociación.
Cuando yo he estado sentado con los portavoces políticos habrá habido momentos de más tensión o de menos. Lógicamente porque las puede haber en una negociación. Quien te diga lo contrario miente, pero tienes que decir qué queréis, qué necesitáis y qué es lo que ustedes aportáis. Es que es muy diferente de decir me da igual lo que usted diga porque tenemos los votos. Eso no lo puedes decir. Entonces eso no es una negociación, eso es lo que ustedes digáis me da igual. Eso no se trata de negociar. Pero bueno, eso es lo que ha pasado. Ahora estamos aquí en otro punto y que el pueblo necesita que los partidos políticos lleguen a acuerdo y que seamos coherentes y que sepamos que tenemos que dialogar, pero dialogar desde el respeto de todos. Miguel Ángel, permíteme, hacemos un alto de camino, por favor, y bueno, y seguimos ahora de momento. Silencio, por favor, ¿vale? Silencio. No se habla. No se habla. Seguimos. 3, 2, 1, 0. Bien, ya estamos en la segunda parte. Continuamos con Miguel Ángel Nogales, portavoz y concejal del Grupo Compromiso con Lora en el Ayuntamiento de Lora del Río. Miguel Ángel, bueno, hemos hablado en este caso de esa junta de portavoces que bueno, no tuviste, en este caso, no consideraste el hecho de ya plantear las propuestas que tenía el grupo político vuestro, que tú representas aquí en el día de hoy, de cara a sus presupuestos. Y bueno, sí nos gustaría conocer cómo valoras el presupuesto que se presentó en el Pleno, qué es lo que no te parecía bien y qué es lo que Compromiso con Lora propone a este documento. Bueno, aparte que ya lo desglosar, porque cuando vas a un Pleno no tienes que ir a discutir con nadie, tienes que ir a desglosar el presupuesto. El presupuesto del Ayuntamiento de Río está cogido con pinzas, que es lo que hay que saber explicarle a los ciudadanos cuando se va a un pleno municipal para decir, oye, las partidas del pleno va un porcentaje muy importante para capítulo 1, que es sueldo de trabajadores, va otro, por ejemplo, que es para pagar los gastos corrientes del ayuntamiento, y que es una serie de partidas que son en las que te puedes mover. Pero claro, si nosotros nos dicen que no se puede hacer un plan de empleo propio, y yo me voy al informe de interventor y veo que tenemos 2 servicios que veo perfectamente que se tienen que cubrir y que estoy totalmente a favor de ellos, como es la guardería del Priorato o es la escuela de música, que no son competencias municipales y se están cubriendo esos servicios, no me cuadra que no se pueda hacer un plan de empleo propio. Entonces yo entiendo que hacer un plan de empleo propio es muy importante, porque los planes que vienen de fuera pues van para unas determinadas personas, pero hay otra parte del pueblo que necesita un plan de empleo propio que también puedan tener cabida, y más con la que está cayendo, tanto con la crisis del COVID como con otra crisis que no se habla, como es la importante sequía que tenemos en los campos andaluces. Entonces tenemos que buscar el equilibrio y nosotros exigimos ese plan de empleo. Claro, ahí cuando leo el informe del interventor, que por cierto me llega a la comisión informativa, porque es muy importante poder manejar para saber lo que estás hablando en un pleno. Cuando yo veo el informe de interventor y Compromiso con Lora, ver eso, hay algo que no nos cuadra. O nosotros, por ejemplo, no estamos a favor de la municipalización del servicio del agua, que ahora mismo es el único camino que tenemos, porque para Compromiso con Lora entendemos que eso va a ser un agujero muy importante al Ayuntamiento de Lora del Río. Nosotros veíamos otras alternativas mucho mejores, que ya lo dijimos en el 2015, yo no puedo engañar a los ciudadanos de Lora del Río. Entonces, eso es otro tema, que hemos llegado aquí por una serie de circunstancias. Y esa serie de circunstancias pueden afectar en los próximos años al Ayuntamiento de Lora del Río. Después, otro de los temas que, por ejemplo, es una cosa muy importante, que no estamos hablando de una cantidad de dinero, que ayer lo he explicado y te lo voy a explicar aquí, es que cuando veo un presupuesto municipal donde tienes para ambulancia 4.000 euros con la cantidad de eventos que tenemos en Lora, en cada evento que sale el pueblo a la calle le tienes que dar una seguridad, y tiene una ambulancia de soporte vital avanzado. Yo me he llegado a gastar en un año 55.000 euros en ambulancia, pero con 30.000 euros los presupuestos estaría muy bien. Tenemos la Feria de Lora, la Feria del Priorato, tenemos la Feria de Setefilla, tenemos que a mí me ha pillado épocas donde han estado los pregones. Este año tenemos la Avenida de la Virgen, tenemos
una cabalgata de Reyes Magos. El otro día hubo un incidente en la cabalgata de Reyes Magos con una carroza que, gracias a Dios, fue un tema de un pinchazo de una rueda, pero si hubiera pasado cualquier desgracia, no tenemos los medios allí para cualquier persona que le hubiera hecho falta. Imagínese que un niño se nos cae de una carroza, que se asusta en ese momento y se cae. Un pinchazo se puede arreglar, pero es mucho más importante darle seguridad y cobertura al pueblo de Lora del Río. Cuando yo veo esos presupuestos, que si una persona tremendamente exigente con la seguridad de mi pueblo, yo no puedo decir que estos presupuestos me están representando. Entonces, nosotros exigimos pues este tipo de cosas que entendemos que deben de estar ahí. Porque es que me sorprende que de gastarnos una cantidad importante en la seguridad del loreño a quedarnos con 4.000 euros en los presupuestos municipales, que es lo que aparece en el presupuesto. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que tener muy claro que eso son decisiones que se toman unilateralmente, porque por mí no va a pasar eso. Eso está clarísimo que por mí no va a pasar. Después, pues hay otras líneas en los presupuestos que lo tenemos que ver en el consistorio municipal, reuniéndonos con todos los grupos políticos. Es decir, y a partir de ahí, pues ver la propuesta de cada uno. Es decir, hay muchas líneas que se tendrán que ver, que se tendrán que hacer y tendrán que ser escuchadas. Bueno, se ve que hay muchas cosas por limar, ¿no? Entonces, muchas cosas por limar y este tipo de negociación no creo que sea fácil, me refiero en el tiempo, porque también es verdad que la premura, sobre todo también estaba el tema de Aqualia, que el día 28 los trabajadores de Aqualia, el ayuntamiento tiene que subrogarlos y demás. Pero bueno, lo del tema de Aqualia, hay una cosa que lo expliqué en el pleno también. Hace 25 años sabíamos que íbamos a llegar a esta situación. Que desde que se firma el convenio hace 25 años atrás se sabía, así que quizás se sabía ya en el ayuntamiento que se estuvo trabajando en una línea que no salió y ahora pues nos queda otra. Pero hay tiempo, ante las propuestas que, en este caso propone, como lo hizo con Lora, ¿hay tiempo de negociar, habrá tiempo de negociar todo eso de cara a próximos días? Hombre, las negociaciones, lo he dicho anteriormente, nunca son fáciles, nunca. Pero lo que sí es cierto que tenemos que ir con la responsabilidad y la coherencia suficiente para negociar. Hay muchas cosas que tenemos que ponerlas en marcha. Otro tema, por ejemplo, es el tema de Setefilla. El alcalde le dice a los vecinos de Setefilla, en una reunión con ellos, que además se ha salido en los medios de comunidad, si la depuradora huele, se hará una depuradora nueva. No veo ninguna línea. Y ahí ha habido un error muy importante con la depuradora de Setefilla. Esto se paró. ¿Por qué vuelve la depuradora al mismo sitio? A los vecinos hay que escucharlo. Y entiendo que hay una serie de cosas que no sabemos lo que puede pasar, pero hombre, si se ha dicho eso, habrá que ver líneas de presupuesto para decir que ahí aparece lo que se le ha dicho a unos vecinos por un alcalde. Sí, que te voy a decir que hay muchas cosas que eso se trata de la voluntad que tenga cada uno de ir a una negociación y decir estoy dispuesto a ceder o no estoy dispuesto a ceder. Si no estás dispuesto a ceder, estás haciéndole un mal al pueblo de Lora del Río. Pero si se ve una negociación para que todo el mundo vayamos allí, y el que bloquee la situación, sea de donde sea, solamente tiene un camino: que coja el camino y que se vaya a su casa, porque el pueblo de Lora está por encima de todos los políticos que están en el pleno del ayuntamiento de Lora del Río, que nadie se lo olvide. Tú has estado hablando de una serie de trabajadores que pueden tener... Sí, el que venga a bloquear, y el que bloquee, sea del color político que sea, lo que tiene que tener por vergüenza es coger la puerta e irse. Por eso yo no voy de la mano de nadie, lo tengo muy claro. Yo quiero ver unas negociaciones donde haya coherencia, y yo estas negociaciones donde se han llegado a acuerdos. Yo no me voy a las redes sociales a pelearme con nadie, yo no me voy ahí. Yo donde tengo que hablar es en el salón de pleno del ayuntamiento de Lora del Río, y lo dijimos con tiempo, y lo dijimos en una rueda de prensa que dio Compromiso con Lora, que se iba a seguir negociaciones, porque además estamos ante unos presupuestos muy importantes, unos presupuestos realmente importantes, que puede afectar al pueblo de Lora en las próximas
en la próxima década, con lo cual es responsabilidad de todo el mundo. Entonces ya... En los próximos días, Miguel Ángel, ¿qué aventuras? Porque si tuvieras que apostar, ¿qué crees que va a pasar? ¿Volverá pronto ese punto del presupuesto al Pleno y esa celebración no se va a demorar muchos días? Yo no sé lo que va a pasar porque no sé cómo van a estar las posturas. Yo te garantizo, y te lo puedo decir, que si yo fuese el que estuviese que negociar, y si yo fuese el que estuviese en el lugar del señor enamorado, te puedo decir que los presupuestos no se quedaban en lo alto de la mesa. Porque cuando yo negociase me ha quedado muy poquitas cosas en lo alto de la mesa. Te lo puedo garantizar. Pero te vuelvo a decir, a una negociación tienes que ir preparado para una cosa, para saber que el pueblo de Lora está por encima de cada uno de nosotros. Y yo te puedo garantizar que si yo estuviese dirigiendo esa negociación, hoy el presupuesto del Ayuntamiento de Lora del Río, tú no me estabas entrevistando, el presupuesto del Ayuntamiento de Lora del Río hubiera salido. Eso te lo garantizo. Como salió en la legislatura pasada en minoría y como salieron muchos proyectos en minoría. Porque lo más importante es saber escuchar a todo y cada uno de los grupos políticos. Y te voy a decir muy claro que es una lección que tienen que aprender los políticos. Con mayorías absolutas y sin mayoría. El político siempre tiene que ser el mismo y el político siempre tiene que saber negociar. La otra parte cuenta. Si no estás en ese camino, estás equivocado totalmente. Pero también la otra parte cuenta si tiene predisposición, si no viene a bloquear. Yo te puedo garantizar que si el que estuviese en el lugar del señor enamorado soy yo, tú no me estabas entrevistando ahora porque el presupuesto estaba aprobado. Eso lo tengo muy claro. Bueno, Miguel Ángel, te he nombrado el tema de Aqualia, es un tema que evidentemente preocupa. Bueno, se supone que, para que también quede claro, que los presupuestos se prorrogan, ¿no? Los presupuestos, si no sale adelante del ejercicio presente, donde se traen, como digo, nuevas vías de financiación, de inversiones y demás, pero si no el presupuesto se prorroga, y bueno, ¿qué va a pasar el día 28 con Aqualia? Bueno, me refiero al 28 porque el día 1 de marzo ya termina el contrato. Es inminente, es un tema muy serio que está ahí, es un tema muy serio, por eso te digo que tenemos que sentarnos a hablar, a negociar y a demostrar coherencia. Pero lo que sí te puedo decir que independientemente de eso, el presupuesto está prorrogado. La única diferencia es que hay una serie de trabajadores que van a entrar en el Ayuntamiento de Río, una diferencia muy importante, y que pues sus sueldos no están consignados dentro del presupuesto. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues que mes a mes, eso, al no haber consignación, tiene que ir un reparo suspensivo, que se le llama reparo suspensivo, y tiene que ser votado pues por todos los políticos en el Ayuntamiento de Río. Y eso, pues lógicamente, a esos trabajadores le crea una importante incertidumbre, ¿no? Porque estamos hablando de su estabilidad también. Por eso te digo que hay que tener responsabilidad, hay que tener seriedad, hay que ser políticos de altura, hay que ser políticos que sean capaces de llegar a acuerdos. Y mira, y si para algo es importante y necesario compromiso con Lora, es porque compromiso con Lora sí ha hecho ya algo muy importante, que en los próximos días no nos va a quedar más remedio que tener coherencia y sentarnos todo el mundo a negociar, dejando egos personales aparte y egos partidistas aparte. Eso lo tengo muy claro, que nosotros es lo que siempre vamos a hacer por nuestro pueblo, y todo lo demás es un perjuicio importante, y te lo digo, que venga de donde venga. Y quien bloquee un ayuntamiento, quien esté para bloquear un ayuntamiento, solamente tiene un camino si tiene vergüenza: irse a su casa. Bueno, está claro que yo creo que la entrevista que hemos tenido, que estamos ya también pues finalizando prácticamente, el resumen que hago es que tiendes la mano a todo el mundo, y de alguna forma yo pues siempre digo una cosa, ¿no? Yo no soy nadie para aconsejar a nadie, ¿no? De lo que tiene que hacer ni nada de eso, ¿no? Yo soy más de lanzar esa expresión de que yo animo a, ¿no? Animo a que hagas esto o animo a que hagas lo otro, ¿no? Yo, por lo que estoy entendiendo, Miguel Ángel Nogales anima al resto de miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Lora del Río a que, y el pleno al completo por supuesto, a que bueno, se sienten, que todos tiendan la mano también, y que se llegue a un consenso
por el mejor, por el bien de todos, no solamente de los 17 concejales que hay en el Pleno, sino por el bien de Lora del Río en general, ¿verdad? Es la obligación que tiene que tener un político, y más en un Estado democrático como el que tenemos, de que hay que sentarse a negociar. Y te lo vuelvo a decir. ¿Por qué muchas veces hacéis las cosas tan difíciles? ¿Por qué se hacen...? Las cosas difíciles harán otros. Vuelvo a decirte que en la legislatura pasada salían las cosas y no había estos problemas, y había minoría. ¿Sabes por qué? Porque lo difícil como se suele decir, se hacía en la cocina, en las negociaciones, se censaba, escuchaba, hablaba, y al final salían las cosas en el Pleno. No se quedaba nada en lo harto de la mesa. ¿Y sabes por qué? Porque hay que sentarse a negociar. Eso es fundamental. Y en política eso es muy, pero que muy importante. El saber que tú no eres único, que depende de que los demás también tienen algo que decir. Incluso, vuelvo a decírtelo, que es donde los políticos se pueden nublar con mayorías absolutas, y eso perjudica gravemente los intereses del pueblo de Lora. Miguel Ángel, estamos terminando ya, 30 segundos para si algo que se haya quedado en el tintero, algo que te gustaría pues también comentar a partir de ahora. No, nada más, yo agradecerle a tu medio que me haya entrevistado, decir que por supuesto nosotros seguiremos trabajando por la coherencia dentro del Ayuntamiento de Lora del Río, y que somos un partido político necesario, y que somos un partido político que venimos a democratizar la vida de política del Ayuntamiento de Lora del Río, y siempre a tener algo muy claro: diálogo, diálogo y diálogo. ¿Qué ha dicho Miguel Ángel Nogales, portavoz y concejal del Grupo Compromiso con Lora en el Ayuntamiento de Lora del Río? Gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Gracias a ti.